Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma del otrocamino.org. ¿Y qué tema vamos a tratar hoy? Un tema muy importante, hablado desde muchos lugares, pero muy poco comprendido. El diablo y su relación con los conflictos y las problemáticas cotidianas. ¿Cuál es la relación que une a ambas cuestiones? Es lo que vamos a recorrer y de lo que vamos a hacer la apuesta de entendimiento y comprensión. Abordemos el tema desde el siguiente punto. Silo, el fundador del movimiento humanista, una de las cuestiones que más ha transmitido y que más nos ha enseñado con mucha energía y con mucha fuerza es que sentir, pensar y hacer en una misma dirección es la clave con que el ser humano se ilumina. Eso traducido a terminología cotidiana es igual a decir coherencia. Cuestión bastante difícil de encontrar hoy en las personas. Ahora, entonces, si cuando pienso, siento y hago en una misma dirección, eso implica unificar mis energías, eso implica actuar monolíticamente, ¿sí? Como un bloque, poner como si fuera el haz que ingresa por una lupa y lo concentra, ¿sí? En un punto, en un foco. Eso es la traducción de pienso, siento y hago en una misma dirección. Ahora, en lo cotidiano, por lo general, no sucede eso. Por lo general, pienso algo y cuando lo quiero llevar a la acción, tengo o no tengo ganas, o a veces lo hago y el sentimiento que tengo al respecto no acompaña y no me genera esa movilización, esa emoción para generar esa acción. O puede haber otro caso en donde actúo por puro sentir, lo que siento automáticamente lo respondo con una acción sin pensar en las consecuencias o no que eso puede traer. O sea, por lo general siempre actuando divididamente. Y en esa palabra, división, es donde está el secreto del diablo. Porque diablo, desde su etimología, significa división. ¿División de qué? De las fuerzas del ser humano, de las energías del ser humano, de la incoherencia del ser humano. De eso es de lo que nos hablan todos los textos sagrados y todas las Biblias cuando hablan de diablo. El diablo es aquel que divide la fuerza y la energía del ser humano, el que divide lo que el ser humano piensa, hace y siente. Como ven, la palabra diablo, desde su etimología, nada tiene que ver con los demonios de donde las religiones quieren asimilar esos términos. ¿Por qué? Cuestión bastante simple. Para los paradigmas que le interesa tener el control y la masificación, obviamente que encuentran en la confusión y en el caos su mayor aliado y su mejor herramienta. Y si todo parece lo mismo, para ellos es ganancia. Por eso es importante dividir la paja del trigo y entender que diablo y demonio no es lo mismo y que nada tiene que ver diablo con un término religioso y con un infierno, aunque está claro que cuando el ser humano actúa divididamente entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace, los resultados no siempre son los que uno desea. Y por eso también desde todas las culturas iniciáticas y la enseñanza que esas culturas nos han legado, nos muestran que el camino de la iluminación está directamente ligado con esa coherencia, con la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo, y el eje por el cual esas tres situaciones se anudan es la palabra. La palabra es lo que teje
y lo que anuda lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Es un tema muy amplio, y si entramos en el nivel de detalle de profundización que nos gusta hacer en estos temas, les aseguro que de cada uno de esos temas podemos hacer un videoprograma, y lo vamos a hacer también, en profundizar. Hoy estamos abordándolo desde lo que en psicoanálisis se conoce en los tiempos lógicos, en instante para ver. Hoy estamos viendo el tema y apenas empezar a comprenderlo, ¿sí? Porque es un tema, como les digo, que de cada punto que hablamos podemos hacer un nuevo videoprograma. Entonces, como les decía, división y diablo tienen la misma etimología. Casualmente la misma etimología que tiene la tercera palabra que vamos a abordar, y para lo cual toda esta introducción es para llegar a eso, a esa tercera palabra. Esa palabra es la dialéctica. La dialéctica también tiene su origen entre el diablo y la división. Pensemos esto por un segundo. Desde todos, ¿sí?, los puntos desde donde nos enseñan, aprendemos desde los paradigmas, siempre nos abordamos los temas desde una lógica bipolar, desde una lógica dual. Lindo, feo, bueno, malo, puedo, no puedo, blanco, negro, día o noche, lo hago, no lo hago, pienso, no lo pienso, le digo, no le digo, voy, no voy, lo hago ahora, lo hago después. Siempre nos han enseñado a pensar el universo desde dos puntos, desde dos dualidades. Y así se conforma nuestro cerebro también, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Ahora pues, la pregunta, si fuera el tema tan simple, entre comillas, como pensar dualmente y tener que elegir entre alguna de esas dos posibles elecciones, ¿por qué es entonces que siempre, toda situación en donde se presentan dos polos, por elegir uno de esos dos polos, lo que se genera el 90% de las veces es una situación de conflicto? ¿Por qué si tengo que elegir entre ir a ver a mi novia e ir a jugar con los amigos, si elijo ir a jugar con los amigos al fútbol, luego mi novia me lo reclama? Y si voy con mi novia, mis amigos luego también me lo reclaman. ¿Por qué si en una charla abordo un tema y no el otro, también genera ese punto de conflicto? ¿Saben por qué? Porque eso que parecen dos puntos de conflicto, dos focos, en donde además, como les decía, nos han enseñado a pensar que el secreto está en elegir uno de esos dos polos, en realidad, cuando empezamos a ahondar y a analizar el tema y a profundizar hacia las raíces del tema, descubrimos que eso es solamente la capa de la apariencia. Eso solamente es lo que parece del tema. Parece que hay dos focos, parece que hay dos situaciones casi opuestas, pero en realidad, ¿saben qué? Hay un punto en común que las une. Hay un foco inferior que hace de semilla que contiene esas dos manifestaciones que son esos polos dialécticos. Esto es lo que nos enseñan en las culturas iniciáticas del planeta, las que nos han legado su sabiduría. Esto es lo que en lo particular yo he aprendido en la Edipo, quien transmite y enseña esa misma sabiduría originaria, ese mismo saber. Parece que hubiera dos focos, pero en realidad hay un foco inferior que contiene las semillas de eso que luego se transforman en situaciones aparentemente opuestas. Pues entonces, donde parece que hay dos, en realidad hay tres.
pero en realidad donde parece que hay tres, solamente hay uno. Ese es el juego con la lógica que se genera en esta situación. ¿Y qué es entonces lo que nos enseñan estas culturas iniciáticas? Este saber legado, con lo cual trascender ese nivel cotidiano de problemática, de conflicto y resolverlo. Pues nos enseñan algo muy distinto a lo que nos transmiten desde el colegio, desde la familia, desde lo cotidiano. Esta enseñanza nos dice, ante una situación dual, lo que hay que hacer es ni respondo o tomo una opción, ni la otra. Creo una tercera respuesta, una tercera opción que considere, contenga y mejore e integre los polos anteriores. Esa tercera respuesta es el foco superior con el cual resolver todo conflicto en lo cotidiano. Cada vez que en lo cotidiano surja una opción o otra opción y parece que o es A o es B, o es blanco o es negro, el secreto es un foco superior, pero no confundir. Entre blanco y negro el foco superior no es gris, no es a medias tintas. Eso es algo que se gana con la práctica. Hoy estamos, como dije anteriormente, viendo el tema y empezar a comprenderlo. Ver la teoría y la filosofía que sustenta el tema de las dialécticas, para luego, más adelante en próximos videoprogramas, entender la realidad desde las dialécticas y comprender cómo un conflicto se estanca o se destraba cuando es aplicada la lógica de las dialécticas. Pues bien, entonces, hagamos un repaso de lo que hemos visto, así avanzamos un ciclo más en el tema. Dijimos que el secreto de la iluminación, el secreto de vivir en la nueva era, es cuando pienso, siento y hago en una misma dirección. Y ese pensamiento, ese sentir, esa emoción y esa acción están anudados por un eje que es la palabra, la orden que yo le doy al universo para generar mi propia realidad, en la cual, como si fuera un haz de luz que converge en una lente, se focaliza en un único punto. Cuando mis fuerzas y mis energías se dividen, ahí entra el diablo, que habíamos visto que quiere decir división entre lo que pienso, lo que hago y lo que siento. Vimos que la respuesta de las culturas originarias ante esa situación es generar una tercera opción que no divida mis fuerzas, sino que las converja y las concentre en un foco superior. Toda situación de conflicto en donde en la apariencia hay uno u otro polo que elegir, en realidad termina en un conflicto que tiene un foco inferior. Ese foco inferior es la semilla de lo que luego se manifestará como esos polos. Ahora bien, entonces, si decíamos que el eje conductor, el eje que anuda lo que pienso, lo que hago y lo que siento, es la palabra, es la orden, como enseña el saber de las culturas originarias, lo mismo que une, separa. Si una palabra, una orden, alinea mi pensamiento, mi emoción y mi hacer, también es una orden y una palabra lo que lo desalinea. El secreto es que para encontrar cuál es esa orden y cuál es esa palabra que está
desalineando mi coherencia, mi convergencia, lo que tengo que hacer es poner en palabras esas opciones, esos polos a los cuales elegir. Entonces, cuando yo quiero ir al cine y mi novia quiere ir al teatro, tener una opción diferente, sabiendo que no se trata de ir ni al cine ni al teatro, sino una tercera opción que integra, contenga, anude y mejore esas opciones. Ahora bien, queda conformado entonces un cuadro dialéctico, donde tenemos un polo y otro polo, un foco inferior y como respuesta que trasciende lo cotidiano, un foco superior. Cuando queda conformado ese cuadro dialéctico, aquí es donde tengo la oportunidad de dar una respuesta diferente que trascienda lo cotidiano y aplicar un giro dialéctico. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo logro armar este cuadrado dialéctico y tener bien claro cuáles son los polos y tengo muy claro cuál es ese foco inferior, al ubicar un foco superior, tengo la oportunidad de generar un ciclo dialéctico y eso, que era el eje vertical, transformarlo en un eje horizontal y armar entonces una dialéctica propia. Lo que habíamos visto antes es lo que se llama la dialéctica del otro, la dialéctica automática. Esas dialécticas que están instaladas en mí, por herencia, por cultura, por enseñanza, por familia, por lo que fuere. Esas dialécticas automáticas son con las que respondo constantemente en lo cotidiano. Generar una dialéctica propia que me habilite a generar una realidad propia implica trascender ese foco inferior, ubicándome el foco superior y generar un ciclo dialéctico. Y esa dialéctica vertical transformarla en horizontal y volver nuevamente a ubicar un foco inferior, un foco superior, generar otro ciclo dialéctico y así generar tal cual una rueda que constantemente circula. ¿Por qué? Porque el universo es circular, todo el universo está en movimiento. Cuando el universo está en movimiento, crece. Si yo sigo la lógica que sigue el universo, generando ciclos dialécticos, movimientos dialécticos, lo que hago es crecer. Y si genero ese ciclo constante, lo que hago es lo más difícil que existe en el universo: crecer con continuidad. Pues, cuando se te presenta una situación de conflicto, cuando se te presenta una situación en donde eliges A o eliges B, primero que nada ten en cuenta que la respuesta no es ni A ni B. En ese momento, mira la situación. Tiempo para ver. Un instante para ver. Tómate el tiempo para comprenderla. Todo el tiempo que sea necesario. Recurrí a todo lo que consideres para comprender cuál es el foco inferior entre esos dos polos. Y cuando lo hayas comprendido, entonces sí, avanza al tiempo de concluir, al momento de concluir. Y así lo que vas a lograr es una respuesta propia, una respuesta de la nueva era. Porque el secreto ante dos opciones es entender que ninguna de esas dos opciones son las valederas, porque eso es una ilusión. Esas dos opciones son una, que tienen un foco de conflicto en común. Trascenderla con un foco superior es lo que me habilita a dar una respuesta diferente. Y si sostengo mis respuestas diferentes, entonces estoy aliado con el universo. Ojalá que esto que estamos recorriendo, este tema que estamos recorriendo,
genere en vos la curiosidad de ver el universo y toda situación de tu vida cotidiana bajo esta óptica. Y vas a entender y vas a comprender que es muy distinto encarar lo cotidiano con la lente del saber que las culturas iniciáticas nos han legado. Muchas gracias y nos encontramos en el próximo videoprograma de elotrocamino.org.